Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y también de este programa de opinión, de análisis, de debate para entender lo que sucede en nuestra región y en el resto del mundo. Los saludo hoy desde este lugar, el Palacio de la Generalitat de Cataluña, de la Generalidad de Cataluña, como se llama la presidencia de esta importantísima comunidad autonómica de España, la más grande en cuestión de exportaciones, la máquina exportadora más grande de España. Estamos hablando también la segunda en población, la segunda también en potencial y poder económico en España. Y atención, la segunda en la recepción de inmigrantes, también de los inmigrantes latinoamericanos, colombianos, venezolanos, peruanos, los que más están en esta región, y la responsable además de aplicar dentro de la nueva ley de extranjería la regularización de 200.000 inmigrantes de un total de 500.000 que hará España en los próximos años. Por eso resulta de sumo interés. También dentro de las noticias internacionales, en Cataluña es donde se vive el pulso independentista, que es un tema muy sensible y genera mucha tensión en España. El presidente de la Generalitat ha sido muy amable en entregarnos esta entrevista que ustedes van a comenzar a escuchar a continuación. Es el presidente Salvador Illa Roca, quien hace 8 días estrechó la mano de Carles Puigdemont, quien también fue presidente de esta comunidad autonómica, pero quien fue el que lideró el llamado proceso para lograr la independencia a través de un plebiscito que la justicia española declaró ilegal y que procesó y acusó a la mayoría de quienes lo convocaron. Carles Puigdemont se encuentra fugitivo a pesar de que el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, el gobierno, la jefatura del Estado de Pedro Sánchez, realizó la amnistía, autorizó la amnistía. Él todavía no está cobijado, dice el Supremo, que es porque se trató de una malversación de fondos que afecta las finanzas públicas, afecta a los ciudadanos. En medio de esos acercamientos se reunieron y lo han planteado como un retorno a la convivencia. Obviamente todo esto genera sensibilidades, genera polémica, pero muy interesante comenzar esta conversación con el presidente Salvador Illa Roca, quien además estará a finales del año en una gira por América Latina, invitada a la ciudad de Barcelona, invitada especial dentro de la Feria del Libro de Guadalajara en México, y estará visitando varios países de la región. Así que bienvenidos a este programa. La noche va a ser muy interesante para los inmigrantes latinoamericanos en España. En Cataluña viven 450.000 personas de origen latinoamericano. De ellas, 300.000 están radicadas en Barcelona. Los 450.000 latinos representan el 32% de los extranjeros en Cataluña. 94.000 son colombianos, 40.000 son peruanos y otros 40.000 de origen venezolano. Presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa Roca, gracias por atender a este canal NTN 24. Nos ven los latinoamericanos, aquellos hispanohablantes también en Estados Unidos. Muchísimas gracias por su tiempo. Un placer, son ustedes bienvenidos y encantado de poder atenderles. Cataluña es una de las comunidades fundamentales más importantes de España, con unos nexos muy fuertes con nuestra región, con Latinoamérica. En el siglo XIX-XX, la migración catalana fue fundamental para consolidar sociedad fuerte, próspera en nuestra región, y ahora pues el fenómeno es al contrario, son los latinoamericanos buscando un nuevo horizonte. ¿Cómo va ese fenómeno aquí en Cataluña, que es la segunda comunidad que más recibe migrantes de España? Pues efectivamente Cataluña es una comunidad autónoma con una voluntad de autogobierno muy firme y en términos, para decirlo digamos simplificadamente, representa una quinta parte, tanto de la economía como de la población de España, ¿no? Y efectivamente hubo una inmigración importante de catalanes a Latinoamérica, se lo he dicho muy bien, en el siglo XIX. Creo que hicieron una aportación positiva para el crecimiento económico, social y político de las sociedades latinoamericanas que les acogieron, en México, en Argentina, en prácticamente todos los países de Sudamérica, en Colombia. Y ahora nos encontramos con que muchos ciudadanos latinoamericanos vienen a Europa, a España, y en concreto
a Cataluña aquí son bienvenidos. Fíjese usted que hay un movimiento de rechazo por parte de algunos discursos políticos autoritarios, de derecha autoritaria, que niegan de plano que no a la inmigración. Lo estamos viendo en Estados Unidos con la administración Trump, con imágenes muy duras para cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad, y también este discurso lo replican algunas formaciones políticas en España y en Cataluña. Nosotros pensamos que toda aquella persona que venga a mejorar nuestro país, a desarrollar su proyecto de vida en Cataluña, en España, que lo haga naturalmente aceptando el marco de convivencia que nos hemos dado, las reglas de juego que tenemos aquí, gozando de los derechos que proporcionamos, pero también atendiendo a los deberes que todo ciudadano tiene en nuestra sociedad, pues es bienvenida. Y bueno, pues además nuestra economía está funcionando relativamente bien, bueno, pues nos acogemos e intentamos facilitarles la integración, y es decirles que las comunidades latinoamericanas con presencia en Cataluña son comunidades que aportan el crecimiento del país y que están razonablemente bien integradas. Sí, es un contraste muy fuerte. Yo vengo de Washington en este momento y obviamente este ha sido un año de mucho drama para el inmigrante en Estados Unidos, porque se están levantando muros, el discurso es antiinmigrante, las deportaciones, incluso tratados de protección temporal tan fundamentales, por ejemplo, para venezolanos y cubanos que huyen de regímenes totalitarios en la región, se quedan sin esa protección, o intenta el gobierno Trump que se queden sin esa protección, con lo que está pasando en España y la nueva ley de extranjería, que regularizará 500.000 de esos migrantes. Estuvimos hablando en su momento precisamente con la ministra de Integración ahí en Washington. También, evidentemente, la Unión Europea tiene un papel fundamental. Recientemente, tras 7 años de trabajos intensos, se ha logrado un pacto migratorio en el seno de la Unión Europea, que tiene que ser a través de 8 reglamentos y una directiva, y que tiene que implementarse. España lo va a implementar desde la perspectiva humanista. Y hay cuestiones muy importantes también, como es la reforma del reglamento de extranjería, que de una manera participada, escuchando a las comunidades autónomas, escuchando a las entidades locales y escuchando, por supuesto, a las entidades del tercer sector, bueno, pues vamos a trabajar en ese reglamento de extranjería para, bueno, pues para seguir ahondando en ese camino de la migración regular, ordenada y segura. También es fundamental, como tiene que ver mucho con la empleabilidad, el dato que les he trasladado es muy importante. La IREF y diferentes, el Fondo Monetario Internacional habla, insisto, en que de aquí al año 2050, precisamente por esa situación demográfica, para sostener nuestro estado de bienestar, nuestras pensiones, nuestra seguridad social, nuestra protección social, van a hacer falta en torno a 200.000, 250.000 personas migrantes. Ya es en firme, ya comenzó. ¿Cómo va en Cataluña? A quien tengo el dato de que le corresponden 200.000 de los 500.000. Pues efectivamente es un paso en la buena dirección, en el sentido de que las personas que están aquí, que han demostrado un comportamiento correcto, pues puedan tener una situación que les permita integrarse plenamente, con una regularización de su situación administrativa. Lo que está haciendo la administración Trump no tiene nombre. Hoy he estado, esta primera de esta tarde, tiene una reunión con empresarios catalanes, algunos de ellos con inversiones importantes en Estados Unidos, y uno de ellos me comentaba que 2 trabajadores, creo que mexicanos, de una de sus factorías en Estados Unidos, pues han sido detenidos por los agentes de inmigración. Pero hemos visto la detención de 470 trabajadores en la planta de Hyundai, recientemente, entrando dentro de la masa. Es un error gravísimo, atenta contra los derechos más básicos de cualquier persona, y sobre todo es un disparo en el pie, porque toda sociedad necesita talento, necesita personas que aporten su talento. Quizá uno de los factores más relevantes en el crecimiento económico de Estados Unidos, la atracción de talento, ¿no? Y con este tipo de políticas pues se consigue generar una espiral de miedo y rechazar talento, ¿no? Bueno, aquí ya le digo, constatando también que hay movimientos y que la inmigración tiene que ser regularizada, tiene que basarse en unas reglas, en unos procedimientos. No hay capacidad de atraer a todo el mundo que quiera venir aquí. Tiene que haber una regulación, pero nuestro enfoque es el que le he comentado, de dar la bienvenida a las personas que vienen aquí, eso sí, dejando claro que tienen
aparte de unos derechos que reconocemos, unas obligaciones que hay que mantener y aplicando unos estándares, digamos, en ese sentido exigentes, de cumplimiento de las obligaciones que todo ciudadano que resida en Cataluña o en España tiene que cumplir, ¿no? Las obligaciones del migrante que tienen que ver con la integración, con el cumplimiento de la ley y bueno, y con la búsqueda de que pues, sus temas estén en regla. Lo que pasa es que no todos pueden, no todos acceden. De esos 200.000, ¿en cuánto tiempo cree usted que van a estar regularizados? Porque son quienes llegaron antes del 2021. Eso va a tener que marcar, digamos, los ritmos y las pautas el Gobierno de España. Estamos trabajando para asumir más competencias en materia de inmigración desde el Gobierno de Cataluña. Es una propuesta que ha hecho un determinado grupo político, nosotros le damos apoyo, la ha hecho Junts per Catalunya, le damos apoyo. Vamos a ver si esto consigue el apoyo suficiente en el ámbito del Congreso de los Diputados de España, y los ritmos a los que se produzca la regularización nos va a marcar el Gobierno de España. Nosotros estamos en una actitud siempre de colaboración con el Gobierno de España, y espero que esto se haga también en este clima de colaboración y de mutuo entendimiento. En marzo de 2025, el PSOE de Pedro Sánchez y Junts de Puigdemont acordaron y presentaron un proyecto de ley orgánica al Congreso de los Diputados para traspasar las competencias de extranjería a Cataluña, competencias que son del Estado central. Este proyecto no ha sido tramitado, por lo tanto no ha sido aprobado en el Congreso, donde Sánchez no dispone de votos suficientes para sacar adelante muchas de sus iniciativas legislativas. Porque Puigdemont y sus planteamientos son extrema derecha de la peor, incluso extrema derecha independentista. Es de una hipocresía tremenda plantear muros cuando realmente lo que se está cavando es una zanja. Me parece grave. Y a mí me sonroja que cualquiera del ámbito progresista, incluyendo los de Sumar, Podemos y compañía, puedan terminar pensando que es asumible el planteamiento absolutamente racista que hace Puigdemont, identitario, que la izquierda pueda asumir, de verdad lo digo en serio, que la izquierda pueda asumir que se puede regular el tráfico de personas por cuestiones de idioma, de creencia, de identidad, es literalmente una transposición de lo que le escuché el otro día a Trump. Es muy grave. Y frente a eso, frente a ese pacto que ha hecho el partido de gobierno, el PSOE, con Junts sobre ese traspaso de competencias de extranjería, hay una preocupación que estuve viendo de comunidades latinas sobre si le van a exigir el mínimo del catalán, porque dicen que no todos han tenido la oportunidad de aprender el catalán, y incluso escuché que se referían a ese requerimiento como un requerimiento racista. ¿Es verdad que está ese requerimiento? No, Cataluña tiene una lengua propia, que es el catalán, y todas las personas, que son muchas, que quieran desarrollar su proyecto de vida en Cataluña, pues deben de conocer, como es normal, si uno va a un país tercero, deben de conocer la lengua propia de aquí. Mi gobierno lo que está haciendo es dando todas las facilidades máximas para que en un tiempo razonable las personas que deciden, insisto, desarrollar su proyecto de vida en cualquier parte de Cataluña, pues tengan todos los medios para poder conocer, además del castellano, que es una lengua que nos enriquece a todos, pues la lengua propia de aquí, que es el catalán, ¿no? Es un factor de enriquecimiento, es también un facilitador para desarrollarse plenamente en Cataluña, y en ese sentido vamos a dar continuidad a esa política que ya existe hoy de facilitar, de acoger, de dar los medios para que todo el mundo, insisto, que desea anclar su vida, que son muchos afortunadamente, pues tengan las facilidades para poder aprender la lengua propia de aquí, que es el catalán. Claro, pero eso no genera una discriminación con el que ya lo domina, con el que todavía no ha tenido la oportunidad, porque al final somos hispanohablantes. No aprender la lengua propia de un país en el que uno va a residir te cierra puertas. Y sobre eso hay muchos tópicos. Agradezco mucho que me haga la pregunta, porque es un razonamiento bastante de sentido común. Quiero decir, cualquier persona que quiera desarrollar su proyecto de vida, pongamos en Colombia o en México o en cualquier país latinoamericano, pues si decide instalarse y vivir y desarrollar su vida ahí, pues es normal que aprenda la lengua propia de ahí, aparte de que domine y pueda hablar otras lenguas. Aquí exactamente lo mismo, es un factor de enriquecimiento personal,
es un factor que mejora y abre muchas más posibilidades y no es en ningún caso, al contrario, un factor de discriminación, todo lo contrario. Y en ese sentido, ¿cuáles son los esfuerzos acá del gobierno catalán precisamente para esos estudios? Pues dar facilidades a las personas que vengan. Naturalmente, las personas que están en edad escolar ya tienen la enseñanza obligatoria, ya aprenden y acaban con un dominio pleno tanto del catalán como del castellano y pueden formarse también en una tercera lengua. Y las personas que vienen ya en una edad, digamos que no es una edad escolar, que ya tienen están ya en edad de trabajar, una edad adulta, pues les damos facilidades con cursos que les facilitan un aprendizaje de nuestra lengua, como se hace en cualquier país europeo que tenga por cualquier lengua, no la lengua del país, pues les dan facilidades que nos estamos esforzando en que sean cada vez más accesibles, incluso material, digamos, online, para que la gente pueda dominar lo antes posible y aprender la lengua propia de aquí. Ante la crisis por la llegada de miles de niños migrantes a Canarias, actualmente hay más de 6.000 en albergues, el gobierno de España diseñó un plan de reparto de los menores no acompañados hacia el territorio peninsular. Estos quedarían a cargo de los gobiernos autonómicos, principalmente en regiones gobernadas por el Partido Popular. Las comunidades con mayor capacidad para tutelar menores migrantes sin amparo familiar son Andalucía, que recibiría a 2.827 de estos menores, Cataluña acogería a 2.650 y Madrid tendría a 2.325. Ahora, sobre el tema de los menores no acompañados, que también ha sido muy importante, toda esta entrada ahí en las Islas Canarias, ¿cuál es el aporte que está haciendo esta comunidad autonómica que preside usted frente a esa situación de los niñitos que llegan sin nadie, solitos? Pues fíjese que no hay ninguna comunidad autónoma de España que haya acogido a más menores no acompañados que Cataluña. Somos la que más menores no acompañados hasta la fecha ha acogido y la que más medios ha destinado a esto. Y lógicamente ahora sí hay que hacer un esfuerzo dirigido y coordinado por el Gobierno de España para acoger un contingente importante de personas. Son personas, algunos hablan de ellos como si fuesen números o mercancías, son personas humanas. Sí, no una cifra, ¿no? Una simple cifra. Exactamente, que vienen de situaciones, digamos, complicadas a nivel vital y a nivel personal, pues Cataluña está dispuesto a hacer lo que le corresponda, pero evidentemente aquellos que no han hecho hasta la fecha de hoy el esfuerzo que ha hecho Cataluña o no han hecho la aportación que ha hecho Cataluña, pues deben también de hacer esta aportación. ¿Pero qué no la quiere hacer? Pues no hace falta que le diga yo muchos nombres, simplemente un repaso a la actualidad española de cada día le hace ver que hay formaciones de derecha autoritaria que hacen populismo y demagogia política con este hecho. Pues las posiciones políticas de Vox y del Partido Popular en este asunto a mí me resultan particularmente hirientes. Lo digo con todo el respeto, lo digo con toda la calma, lo digo con toda la serenidad, pero pienso que es un factor de discriminación, discriminatorio, un parteaguas en las posiciones políticas. Uno puede ser conservador, puede ser progresista, como es mi caso, puede tener posiciones políticas distintas en materia económica, en materia de derechos sociales, pero cuando hablamos de personas humanas, digamos, me parece que el humanismo, el enfoque humanista debe de prevalecer, ¿no? Y hacer demagogia y hacer política de muy baja estofa con estas cuestiones a mí me resulta muy hiriente, por no utilizar palabras de mayor calibre, ¿no? Bueno, cada uno está donde está, cada uno se explique. Yo le digo, no hay ninguna comunidad autónoma en España que haya hecho mayor esfuerzo o mayor aportación para poder acoger a estas personas que vienen con unas necesidades, digamos, tangibles y que hacen aportaciones importantes. Probablemente, si yo menciono el nombre de un deportista, jugador de fútbol de Barcelona, de los más conocidos en esos momentos, que es Lamine Yamal, pues le sonará a muchos de sus oyentes, ¿no? Bueno, es una persona que llegó a Cataluña muy joven y que tuvo que beneficiarse también de nuestro proceso de acogida. Y fíjese usted que, digamos, en el ámbito deportivo en este caso ha triunfado, pero podríamos poner muchos más ejemplos de personas que han hecho aportaciones muy positivas en otros ámbitos laborales y académicos. Vamos a hacer una pequeña pausa comerciales. Cuando volvamos seguiremos hablando de este importantísimo tema de la inmigración, la regularización que está prevista a través de esta nueva ley
de Extranjería en España, 500.000 inmigrantes serán regularizados y Cataluña tendrá el peso de 200.000 de ellos. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Ahora hablemos de los países expulsores, porque todo esto también tiene una explicación. Esta crisis migratoria, los venezolanos, 8 millones, la diáspora más grande del mundo. La cubana, que tuvo su crisis más grande, la segunda más grande en toda su historia en el año 2024. La haitiana, la colombiana está siendo también de niveles bastante altos, huyendo de la violencia y de esos fenómenos que persiguen el futuro de la gente. A mí me gustaría conocer su opinión como líder de una comunidad autonómica tan importante como la catalana sobre esos regímenes. Por ejemplo, el de Maduro, el de Nicolás Maduro, unas elecciones y al final ese quedó, no se fue del poder. Pues fíjese, yo voy a ser muy respetuoso con las decisiones que tome cada uno de los países. Nosotros, nuestro límite son siempre el respeto a los derechos de las personas y yo pienso que todos los países latinoamericanos tienen un enorme potencial. ¿No? Yo veo con el talento de las personas que vienen aquí, a España, a Europa, a Cataluña en concreto, ¿no? Tienen un enorme potencial, ¿no? Y todo lo que nosotros podamos hacer desde Cataluña y creo que desde España y desde Europa para ayudar a que este potencial enorme que tienen los países latinoamericanos se desarrolle, pues va en la buena dirección. Particularmente relevante me parece el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea. Me parece que esto puede abrir horizontes muy positivos desde un punto de vista económico y en cierta medida puede ser una parte de la respuesta que hemos de dar todos a esta guerra comercial arancelaria que ha desencadenado, a mi modo de ver, de forma injustificada la administración Trump, ¿no? Y que puede fortalecer los lazos económicos y comerciales entre Latinoamérica y en este caso Europa y en este caso también, claro, España y Cataluña. Bueno, respeto a lo que se decida, siempre exigir de respeto a los derechos humanos, a las libertades individuales y a partir de ahí trabajar conjuntamente para que el potencial de Latinoamérica se desarrolle, que esto me parece que es fundamental, ¿no? Si me pregunta a mí, yo defiendo proyectos políticos, digamos, de vertiente progresista, no nos confundamos, ¿eh? Yo defiendo que se genere prosperidad. Cataluña ha tenido un crecimiento económico en el año 2024 del 3,6% del PIB, muy superior, 0,6 puntos de PIB, 0,6% del PIB al resto de España y superior al resto de países europeos. Aquí generamos prosperidad, aquí queremos que la economía funcione, aquí los empresarios son bienvenidos, aquí queremos que las empresas les vaya bien, pero luego queremos que la prosperidad que se genere se comparta socialmente y no quede reducida a unos pocos bolsillos o, atención, a unos pocos territorios, ¿no? Este es nuestro programa político, la prosperidad compartida es una visión amplia, pero a partir de ahí, digamos, pienso que Latinoamérica ofrece la situación, el contexto geopolítico actual nos ofrece un estímulo y una oportunidad para estrechar lazos con Latinoamérica y eso pretendemos hacer, ¿no? Sí, no, le entiendo que quiere ser muy respetuoso, pero bueno, yo le insisto, no sé, sobre su percepción sobre un régimen como el de Nicolás Maduro. Entiendo que hay tendencias políticas dentro de las democracias, cualquiera, puede ser de derecha, izquierda, progresista, pero dentro de la democracia. Pero en este caso, ¿usted cómo lo ve? Como líder importante aquí en Europa, ¿cómo ve? Tengo que ser muy respetuoso desde mi posición institucional. Yo me remito a las posiciones en ese sentido del Gobierno de España y vamos a intentar, digamos, trabajar para desarrollar todo el potencial que tiene Latinoamérica. Fíjese que el mundo está hoy inmerso en una dinámica digamos, preocupante en muchos sentidos, ¿no? Me va a permitir usted que enlace con una anécdota que en realidad es muy significativa y muy simbólica, ¿no? Conocimos hace pocos días el cambio del nombre en el Departamento de Defensa de Estados Unidos al Departamento de la Guerra. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, es una declaración de intenciones en sí mismo, ¿no? Aumentar todo lo que sea la seguridad, la protección de las personas, me parece que va en la dirección correcta. Planteamientos belicistas, ¿no? En este contexto, de este mundo que estamos viviendo, me parece que, como le he dicho antes, ofrece una oportunidad para estrechar vínculos y desde esa perspectiva entre Latinoamérica y Europa, y desde esta perspectiva me va a permitir usted que yo sea enormemente respetuoso y que no me salga del marco institucional en el que creo que me debo de mover, ¿no?
Bien, le hablo de la última noticia. Cuando aterricé aquí en España, hace casi 8 días, usted acaba de llegar de Bruselas, de encontrarse con Carles Puigdemont, un hombre que es considerado fugitivo de la justicia, que no ha aclarado todavía su papel frente a la justicia. Gracias. Carles Puigdemont, septiembre 2 de 2025. Esta tarde he sido recibido por el presidente Salvador Illa en la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea. Le agradezco la amabilidad y la conversación. En situación de normalidad democrática, esta reunión habría tenido que producirse hace muchos meses y no en Bruselas, sino en el Palau de la Generalitat, en la capital de Cataluña. Hoy volvió a quedar claro que no vivimos en situación de normalidad. ¿Por qué fue darle la mano a una persona que además es asociada con eso? Por varias razones. La primera, porque el Congreso de los Diputados aprobó hace más de un año una ley de amnistía. Por una mayoría amplia, diciendo, oiga, en Cataluña hubo un proceso de intento de secesión que no prosperó, ha habido unos juicios, ha habido unas penas. En el caso del señor Puigdemont ha estado fuera de Cataluña pues durante casi 8 años y por las razones esgrimidas en la exposición de motivos, cuya lectura recomiendo, porque es un texto muy bonito, de generosidad política, de visión de futuro, de ver la política no como un ajuste de cuentas del pasado, sino como una apuesta por un futuro de esperanza, ¿no? Pues decidió una ley de amnistía que, yo he dicho reiteradamente, a mi juicio no se está aplicando por parte de algunas instancias de la Judicatura española, y lo digo con todo el respeto a la Judicatura, con la agilidad y eficiencia que yo quisiera. Esa es la primera razón. La segunda es que ha pasado ya, como digo, desde la aprobación de esta ley más de un año, y las dos objeciones importantes que algunos hacían a esta ley aprobada por los procedimientos regrados, han quedado desvanecidas, a mi juicio. Una primera objeción era, oiga, esto va a dar más impulso, va a dar más alas, va a hacer crecer otra vez las posiciones políticas de los independentistas. Pues ha ocurrido todo lo contrario. Por primera vez en 44 años en el Parlamento de Cataluña, las elecciones fueron posteriores a la aprobación de esta ley, sí. Por primera vez en 44 años, lo repito porque es una cifra considerable, la mayoría en el Parlamento de Cataluña no es independentista o nacionalista. Y pues yo tengo el honor de presidir Cataluña y no soy un presidente que defienda la independencia de Cataluña. Respecto a quienes la plantean, yo no la defiendo y tengo un proyecto político distinto. Por tanto, no solo no ha dado alas, sino que más bien ha contribuido a serenar el clima político en Cataluña, la convivencia, las instituciones, el clima político. Y la otra objeción que tenía es, oiga, esto puede que no sea conforme con la Constitución española. Y de hecho ha habido varios recursos de inconstitucionalidad. Bueno, pues bien, el Tribunal Constitucional Español se ha pronunciado y ha dicho, no, perdón, esta ley es conforme con la Constitución. Bueno, pues visto que tenemos una ley, visto que ha funcionado correctamente, ahí hablo, me lo va a permitir con una cierta autoridad de conocer bastante bien lo que ocurre en Cataluña, y visto que además es constitucional, pues yo me ha parecido que en un viaje que hacía a Bruselas, en la sede del Gobierno de Cataluña, en la ciudad de Bruselas, pues podía recibir al señor Puigdemont, y además lo he hecho después de haber recibido a todos los expresidentes de la Generalitat. Es verdad que él, además de expresidente de la Generalitat, es un líder político en activo, al que yo respeto, que ha recibido el apoyo de bastantes ciudadanos de Cataluña, no el mayoritario, del que disfruto hasta el momento yo, y por eso he hecho esta... Y además con esto quiero mandar un mensaje a favor de la convivencia. Claro, de la convivencia. Claro, la convivencia, pero basada en olvidar que hubo una malversación de fondos, que eso afecta de todas maneras a la gente, porque pues ese es un delito complejo, todavía no está obviamente condenado, pero está procesado y pedido precisamente que... Basado en la voluntad expresada por el conjunto mayoritario de representantes de la ciudadanía española de decir, vamos a mirar hacia adelante. Y es lo que creo que conviene, y es además lo que nos ha permitido tener un clima político, social y económico en Cataluña hoy muy distinto del que teníamos. Yo respeto a los que no vean las cosas de esta manera, pero fíjese, yo no vivo anclado en el pasado. Creo que es un error grave, ¿no? Creo que hay que mirar, insisto, hacia el futuro, y creo que en el momento que estamos viviendo lo que necesitamos es esto, y además digo, esto ha funcionado y está dando, a mi juicio, resultados, ¿no? Por tanto, por eso lo voy a visitar, para dar también un mensaje a favor de la convivencia,
Y además en este asunto lo he dicho también recientemente en algunos medios de comunicación, voy a ir hasta el final. Para el bien de Cataluña y fíjese usted, para el bien de España. Porque me parece que tener unas posiciones, sí, lo digo así, de generosidad, de magnanimidad, de decir, oiga, pues esto ya se ha superado, pues va bien, ¿no? Quizá otros quieren mantener permanentemente enrocada a la sociedad en Cataluña y en el resto de España. Quizá otros piensen que, digamos, defendiendo planteamientos que pongan en duda la catalanidad, y pues les va mejor. Me parece que esto no es así. Me parece que hay sociedades plurales. La Constitución española permite, por cierto, defender proyectos independentistas. Yo no solo no los comparto estos proyectos, sino que los discuto y los confronto siempre políticamente, pero tienen derecho a hacerlo. Me parece que hay que mirar hacia adelante y a Cataluña le está yendo mucho mejor si miramos hacia adelante. Volvemos para hablar también de temas internos de España, generan tensión, pero que para América Latina también son muy importantes. ¿Cómo están esas relaciones con el independentismo? ¿Cómo está la presidencia actual de la Generalitat de Cataluña actuando frente a quienes lideraron el proceso, a quienes lideraron el intento de generar un referéndum para que los ciudadanos decidieran si se independizaban o no? Fue declarado ilegal, pero luego vino la ley de amnistía y los indultos por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Ya volvemos para hablarles en qué va eso y las preocupaciones por la corrupción alrededor del gobierno español. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Es interesante esa percepción del sentimiento, por lo menos en las votaciones, en lo político, que no estén ya ellos en su mayoría. ¿Ha disminuido entonces ese sentimiento independentista? Y se lo pregunto obviamente con los ojos de América Latina, porque nosotros en nuestros países podemos tener diferencias, pero gigantescas en lo regional, competencias, diferencias raciales, económicas, socioeconómicas, pero cuando sacan una bandera del país todos nos arropamos con la bandera y eso todo el mundo se siente muy orgulloso de su país. Y desde allá a veces es como tan difícil entender precisamente ese sentimiento y pensando en España, que finalmente es un gran referente para nosotros. Entonces a veces tratar de explicar eso no es fácil y quiero que usted intente hacerlo o eso ya se está reduciendo ese sentimiento. Yo se lo agradezco mucho, porque las sociedades, la sociedad catalana, la española también, la europea también, son sociedades, digamos, modernas, muy plurales, donde lo fundamental son los derechos de los ciudadanos. Claro que hay sentimientos de identidad, pero son sentimientos no excluyentes y muchas veces superpuestos. Quiero decir, yo me siento catalán, me siento español, me siento europeo, mucha gente se siente, muchos ciudadanos latinoamericanos, pues que ya llevan tiempo residiendo en Cataluña, pues se sienten catalanes, se sienten colombianos o mexicanos. Y no es que si me siento catalán o español ya no me puedo sentir, oiga, me siento catalán, por tanto yo no soy ni español ni colombiano. No, no es así. El mundo que vivimos es así. Es un mundo de identidades superpuestas, inclusivas, y por tanto puedes tener afecto y respeto por todas las banderas y afecto pues, por 3 o 4 banderas al mismo tiempo. Aquellos que lo reducen todo a una única bandera y que todo lo que no sea esta bandera es excluyente, me parece que están simplemente equivocados, ¿no? Y no es el camino por donde vamos nosotros, ¿no? Aquí yo le digo con respeto hacia todo el mundo que la sociedad catalana es plural. Hay gente que defiende, y no son pocos, que lo mejor para Cataluña sería un planteamiento independiente de secesión de España. Yo no lo veo así, no lo comparto. De hecho, mi proyecto político es en ese sentido diametralmente opuesto. Creo que de momento tengo el apoyo suficiente de la ciudadanía de Cataluña para seguir desarrollando. ¿Cuál es mi planteamiento? Pues de defender la personalidad política y la identidad propia de Cataluña en un contexto de una España plural y diversa y, atención, en un contexto de una Europa de horizonte federal. Porque en el mundo en el que estamos, o este espacio público compartido de 450 millones de ciudadanos que es Europa, habla con una sola voz, o si no, fíjese usted lo que está ocurriendo en Gaza, un genocidio, y estamos, digamos, más de espectadores que de actores, cuando yo creo que Europa aquí puede tener una voz más activa, ¿no? O pues, para marcar una posición política completamente distinta a la que está marcando la administración Trump en materia de inmigración. Por ahí ha empezado nuestra entrevista, ¿no?
es muy difícil, si tienes una mínima sensibilidad humana, no sentirte indignado por imágenes que estás viendo. Personas que están apagando fuegos en la frontera de Canadá y les revisan la documentación y les deportan. Personas que son detenidas en la calle. En las redes estamos viendo imágenes que son muy chocantes. ¿Quién puede ofrecer una voz alternativa a eso? Pues Europa sí actúa como una sola voz. Yo ahí, en este contexto, me parece que no se trata de separarse de nada, sino más bien de unirse y de buscar aquello que nos une en un horizonte federal con Europa. Ese es mi planteamiento político y me parece que es el que en estos momentos goza de un apoyo mayoritario en Cataluña, ¿no? Caso Begoña. María Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, acumula 5 delitos imputados en su contra: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intruismo profesional y malversación de caudales públicos. El último, que también involucra a la causa a su ex asesora Cristina Álvarez, les fue imputado el pasado 18 de agosto por el juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid. La presunta malversación habría ocurrido en la contratación de Álvarez como su asistente en la Moncloa en el año 2018. De acuerdo con la investigación, hubo una clara desviación del trabajo que debía desempeñar Cristina Álvarez, que consistía en tareas como acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo. En junio pasado, ante recursos presentados por la defensa de las acusadas contra la imputación, la Audiencia Nacional Española avaló así la línea de investigación frente al delito de malversación de caudales públicos. Y en cuanto a las causas por presunto tráfico de influencias y corrupción, la imputación contra la esposa de Pedro Sánchez está sustentada en contratos adjudicados a empresas vinculadas a ella, en su actividad académica y en entidades vinculadas con la Universidad Complutense, donde ella dirigía la Cátedra de Transformación Social Competitiva. En abril de 2024, Begoña Gómez fue denunciada por la organización Manos Limpias. De acuerdo con este colectivo, la esposa de Sánchez, prevaleciéndose de su estatus personal, firmó una serie de cartas recomendación a favor del empresario Carlos Barrabés en sus propuestas para las licitaciones públicas que le habrían permitido a este recibir 10 millones de euros entre 2020 y 2021. Caso Coldo. El exministro de Transportes de España y exsecretario de Organización de PSOE, José Luis Ábalos, está imputado por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de cohecho y malversación. Ábalos, uno de los hombres más poderosos y cercanos a Pedro Sánchez, es figura clave de la escandalosa trama de corrupción conocida como el caso Coldo, que estalló en febrero de 2024 con la detención de Koldo García Izaguirre, quien fuera asesor del exministro Ábalos. García habría sido el jefe de la red dedicada presuntamente a cobrar comisiones irregulares por contratos de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, contratos asignados por ministros y gobiernos regionales en manos del PSOE. La red criminal habría lucrado con al menos 9 contratos estimados en 54 millones de euros. En enero de 2025, el Congreso reiteró la inmunidad parlamentaria de Ábalos como diputado, dando vía libre al Tribunal Supremo para investigarlo. Caso Cerdán. El ex número 3 del PSOE fue enviado a prisión preventiva en la cárcel Soto de Real el pasado 30 de junio. Santos Cerdán es acusado de los delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. De acuerdo con la investigación en manos del Tribunal Supremo, Cerdán habría sido el cerebro de una trama de amaño de contratos de obras públicas del Ministerio de Transportes durante la gestión de José Luis Ábalos entre los años 2018 y 2021. El exsecretario de Organización del PSOE también insiste en que es víctima de un procedimiento político creado en su contra. Presidente, también me gustaría conocer su opinión, para ya ir terminando, sobre la situación de corrupción, todos los procesos de corrupción al interior del partido de gobierno. Ha sido muy fuerte, ha llegado a los titulares de todo el mundo. ¿Usted le está preocupando? Fíjese que el CIS lo está poniendo ya, después de la vivienda, el tema que más ha crecido y más le preocupa a los españoles. Pues sí, una situación, digamos, muy entristecedora. Desde un punto de vista de unos partidos políticos que defendemos visiones progresistas y un compromiso ético con nuestro servicio público. Por tanto, el propio máximo responsable del Partido Socialista y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pidió disculpas a la ciudadanía, pero sobre todo actuó con rapidez. Es decir, es muy difícil, hay que hacer lo máximo que se pueda, pero es muy difícil evitar
por la propia condición de la naturaleza humana, pues que haya personas que tengan comportamientos absolutamente rechazables e inadmisibles, al menos para nuestra forma de entender la política y el compromiso de servicio público, ¿no? Es también muy difícil evitar que personas que en principio pues, tenían todos los requisitos para ser buenos servidores públicos, pues a veces en el ejercicio de su cargo, bueno, pues en fin, cogen el mal camino, ¿no? Lo que hay que hacer es intentar poner las máximas medidas para evitar que esto ocurra, las hemos reforzado, para detectar lo antes posible estos comportamientos y sobre todo para actuar con muchísima contundencia, como hemos hecho en estos casos, en el momento en que son detectadas. Me va a permitir que en ese sentido, sin querer dar lecciones de nada, porque aquí ha sido una cosa que ha afectado al espacio político en el que yo me siento representado, es el espacio político del Partido Socialista, y hemos pedido perdón y hemos reaccionado con contundencia, por tanto, admitiendo eso, también me va a permitir que, no dando yo ninguna lección a nadie, aquellos que me las quieran dar y que provienen de espacios políticos que han estado años y años, digamos, para tomar decisiones y reaccionar ante casos que también les han afectado de corrupción, pues en fin, tampoco estaré en oposición de dar lecciones. Pero, insisto, disculpas a la sociedad, actuación con mucha contundencia y dejar muy claro que esos comportamientos que usted menciona son incompatibles con nuestra manera de entender la política. Yo le quiero agradecer mucho su tiempo, presidente Salvador Illa, presidente de la Generalidad de Cataluña, una comunidad, como decimos, de mayor importancia, no solamente en España, en Europa, sino también para América Latina. Y bienvenido ahora en su gira, cuando va a nuestros países, que comienza en México, ¿no? En Guadalajara. Vamos a asistir y me hace mucha ilusión además, a la Feria del Libro de Guadalajara. Barcelona va a ser la ciudad invitada y a mí como presidente de la Generalitat de Cataluña me encantará acompañar al alcalde a la ciudad y también tener ocasión de visitar algunos países latinoamericanos. Va a ser el primer viaje, no va a ser el último, porque mi intención es estrechar muchos vínculos con todos los países latinoamericanos. A cuyos oyentes mando un saludo muy cordial. Pues allá lo estaremos esperando. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación. Gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Aquí llegamos en el programa La Noche, que seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Pueden enviar todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales en ntn24.com. La Noche, como siempre, con ustedes. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Adiós.